¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Clase contra Clase, en la cual analizaremos la coyuntura desde una mirada marxista. Hoy abordaremos la problemática que atraviesa Bolivia, la crisis económica, la escasez de combustibles y el creciente conflicto político que se está suscitando al interior del el MAS, el partido de izquierda que está en el gobierno en Bolivia. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Quiénes están pagando la crisis? ¿Qué alternativas existen desde la clase trabajadora y sectores populares? Para conversar de este tema y otros más, hoy contamos con un compañero desde Bolivia. Él es Elio Adubiri Peralta, militante de la LORSI, que es la Liga Obrera Revolucionaria de Bolivia, y también es colaborador de la Izquierda de Bolivia. ¿Qué tal, Elio? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo van, compañeros? Un saludo ahí al Perú. Un No, abrazo. muchas gracias a ti, Elio, por el día de hoy, esta diferencia y poder conversar y analizar lo que está aconteciendo, ¿no? Durante estos días hemos visto acá y seguido en Perú con detenimiento las largas colas que se han formado ante una crisis que ya se venía anunciando desde el año pasado, ¿no? Entonces esto como que ha sucumbido acá. Pero te consulto, Elio, ¿cómo entendemos la actual crisis económica y política que vive Bolivia y de qué manera se relaciona la lucha de clases entre los trabajadores y el empresariado? Mira, sí. Todo este gobierno, los gobiernos progresistas, no se entiende si no se habla, por ejemplo, de las grandes movilizaciones que hubo en 2000 y en 2003, ¿sí? Ahí habíamos hecho la experiencia con estos gobiernos neoliberales, gobiernos de derecha, ¿sí? Que habían intentado privatizar el agua, y en última instancia, en 2003, habían querido privatizar los hidrocarburos, los yacimientos de gas que se habían encontrado. Hay una irrupción de masas, ¿sí? Que pelean, que luchan. Aquí en el Alto, las juntas vecinales lucharon, ¿sí? Para que el gas, ¿sí? Sea para el beneficio de los trabajadores, de la población en general. Como fue eso de la lucha, el correlato político fue que estos gobiernos progresistas se empezaron a adueñar, digamos, en un sentido, de esa lucha, ¿no? Entraron al gobierno el MAS, ¿sí? Y se beneficiaron de los grandes ingresos que hubo de los hidrocarburos, ¿no? La población... Elio, para Sí, que nos sí, entienda la gente, MAS es el partido de gobierno, ¿no? De tanto Evo Morales como de Arce, ¿correcto? claro, el movimiento al socialismo. Igual el nombre es Movimiento al Socialismo por la Soberanía de los Pueblos, ¿no? El gobierno entra después de esas movilizaciones, se benefician porque la lucha había pedido que se quede el gas, las ganancias del gas en el país, y varios sectores radicalizados habían pedido que se haga bajo control de los trabajadores, ¿sí? Los sectores mineros habían pedido eso. Pero el gobierno de Evo Morales en ese momento, ¿sí? No hace caso de eso, simplemente los nacionaliza, ¿sí? Y después indemniza a las transnacionales, ¿no? Pero se benefician de los grandes ingresos que produjo esa lucha de los trabajadores, de las juntas vecinales aquí en el Alto, ¿no? Eso, y luego el gobierno del Evo Morales concilia con la derecha. La movilización había querido que, o sea, había tanta ilusión en el movimiento al socialismo que muchos sectores empezaron a levantarse en la constituyente, ¿sí? Y la derecha se paró también. Hubo ahí las masacres de Porvenir en el Beni, en Santa Cruz. Al final, la estrategia y cómo terminó Evo Morales fue conciliando con las clases dominantes, ¿no? Con las burguesías de Oriente y también con las burguesías de Occidente, ¿no? Más o menos para darte un panorama de cómo estaba O cuando sea, entró Evo Morales y todo eso. podemos decir que en los últimos años la burguesía, la derecha, esta que se denomina la media luna, se ha fortalecido, ¿correcto? Claro, sí, sí, O estos sea, un 15 panorama muy años, distinto a lo que era en el 2002, 2003 por la guerra del agua. O sea, en ese momento la burguesía pues había sido golpeada, arrinconada. En los últimos años esta ha emergido con más fuerza. ¿Es así?
Claro, porque todos los negocios, como te digo, han conciliado con la burguesía, los bancos han quintuplicado sus utilidades, ¿sí? La agroindustria de Santa Cruz ha crecido un montón, porque el Evo Morales y ahora Arce han subsidiado mucho, ¿sí? Mucho de lo que han sido sus utilidades, y bueno, ahora está fortalecida toda la derecha y todos estos empresarios, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, entonces yo en ese sentido te consulto, ¿no? Entonces, el gobierno de Arce en los últimos, bueno, su gobierno ha priorizado los acuerdos con el empresariado, ¿correcto? En lugar de tomar medidas radicales. Y te consulto entonces, porque esto es un, como que dice, un elemento en común, ¿no? ¿Por qué los gobiernos de izquierda o que se hacen llamar progresistas suelen claudicar ante la presión capitalista, incluso cuando se autoproclaman antiimperialistas, ¿no? Bueno, la estrategia de estos gobiernos progresistas es la conciliación, no, es como nosotros lo hemos caracterizado desde la LORSI como Frente Popular, ¿sí? Y este Frente Popular, cuando nació el movimiento al socialismo, nosotros habíamos dicho, porque como vos decías al principio, tenemos una lectura marxista, el Frente Popular es de conciliación de clases, ¿sí? Entonces, este gobierno no fue diferente, concilió, como te digo, ¿sí? Arce, por ejemplo, el año pasado, en febrero, les dio un acuerdo de 10 puntos a toda la burguesía, ¿sí? A la burguesía exportadora, que ya no los controla más, liberó las exportaciones el año pasado, confiando en que los empresarios de buenitos van a traer los dólares que estaban empezando a escasear desde el año pasado, y no hay ninguna ley que los obligue. Los empresarios mismos dijeron, no hay nada que nos obligue, dejaron todos sus dólares afuera en el exterior, y bueno, ahora con la especulación, en el exterior están ganando, ¿no? Porque están en bancos internacionales, pero también acá adentro especulan en el país y siguen ganando. Bueno, ganaron en los 15 años del Evo, ahora siguen ganando, fueron los grandes beneficiarios, y es así concretamente como Arce concilió con ellos, ¿no? Ahora estamos presa de eso, no hay dólares en el país, pero ellos sí lo siguen teniendo, los empresarios lo tienen, los que sufrimos de la escasez y todo eso somos los trabajadores. Yo vivo en el Alto y sí, es escaso, no hay dólares, todo ya hay un mercado negro donde el dólar está subiendo, y ¿quiénes pagan eso? Los trabajadores, sí, que no lo pueden encontrar, y la burguesía especula vendiendo a más, hay un mercado negro en el que se ve. Ahora estaba a 12 bolivianos el dólar, ¿no? Bueno, Sí. esa es la forma en que concilió Arce. Sí, ahora, como tú mencionas, ¿no? Y algo que rescato de tu comentario es de que la izquierda y el progresismo en general, pues, y estos gobiernos no son anticapitalistas, o sea, no tienen como eje tirarse abajo del capitalismo, ¿no? Sino cogobernar con la burguesía, ¿no? Entonces, acá en Latinoamérica hay muchas experiencias, ¿no? De estos gobiernos llamados progresistas, ¿no? Por ejemplo, ni qué decirte lo que pasó en Argentina, ¿no? Que esta llamada izquierda termina allanando el camino para que surjan por la derecha expresiones más de derecha, como el caso de Milei. Y Claro, bueno, eso es muy importante entender, ¿no? Nosotros queremos construir una izquierda que sea anticapitalista. Ahora, también en ese sentido, muchos analistas neoliberales siempre culpan de esta crisis al Estado, ¿no? Y decir, y crean una narrativa, una falsa narrativa, ¿no? Y ahora, te pregunto, Helio, ¿cómo combatir esa narrativa de que el pueblo vive a costa del Estado, claro, cuando en realidad son los capitalistas quienes se benefician de este Estado? claro, no, en nuestro caso, por ejemplo, en particular, nosotros tenemos en la LORSI un trabajo que va a salir muy pronto de un compañero, es una investigación, donde la burguesía de Oriente, por ejemplo, todos los agroindustriales, quebraron bancos en el 80, en el 85, el banco, por ejemplo, agrícola, que era un banco del Estado, ¿sí? Lo quebraron, pero se beneficiaron de todo, porque nunca pagaron de la quiebra nada, ¿sí? Lo quebraron y nunca pagaron todos esos beneficios de esos bancos de ese tiempo, se lo agarraron familias, como Camacho, por ejemplo, el padre de Camacho, que es un golpista en el 2019, se benefició de eso, hoy se benefician de tierras,
que el Estado les da. Cuando hicieron el golpe en 2019, el golpe de Estado aquí en Bolivia, apenas entrada la presidenta de facto, le dio tierras a este Marinkovic en Santa Cruz. Es un ganadero que le dio muchas tierras, ¿sí? Bueno, siempre la burguesía se ha beneficiado, por lo menos la burguesía boliviana siempre se ha beneficiado del Estado, ¿sí? Esos dos, como te doy esos dos ejemplos. Y bueno, la crítica que hacen de que el Estado subsidia a los trabajadores, eso tendría que pasar siempre en un Estado que nosotros queremos socialista, ¿sí? Porque la riqueza es de todos, no de este sector que se adueña con golpes de Estado, que se apropia del trabajo de los trabajadores, no. Ellos son los que siempre han vivido del Estado y ¿por qué no nuestro país no? Ahora, por ejemplo, se subsidiaba el combustible, se tiene que subsidiar más cosas, no subsidiarlo a los empresarios, porque el gobierno de Arce, a la vez que subsidiaba, digamos, el combustible, estaba subsidiando también a los agroindustriales que usan combustible y ellos ganan por doble partida, ¿sí? Porque no, el gobierno encima les da, como te digo, y encima les da también terrenos, les da lugares para ganar dinero y les da ventajas también. El año pasado se los buscó, por ejemplo, a todos los ganaderos les buscó mercados en China, por ejemplo, ¿sí? Y están ganando un montón. Ahora nos hacen escasear acá la carne, porque el año pasado, como te digo, les liberó y continúan ganando. O sea, no hay una estrategia, como vos dices, de dañarlos, de quitarles sus fábricas para que no nos condicionen. El arroz estaba hace unos meses caro, ahora está subiendo los precios igual, ¿sí? Entonces, pero estamos a merced de los empresarios y el MAS no hace nada, el MAS de Arce no hace nada. Sí, sí, no, lo que cuentas es muy palpante, lo vemos en las redes sociales, en las distintas plataformas en las cuales se puede apreciar pues que el dólar sube, no hay gas, escasean los alimentos, inclusive un sector muy importante en la izquierda peruana, bueno, decía y dice, ¿no? Que acá en Perú tenemos que emular lo que se está haciendo en Bolivia, ¿no? Sin embargo, vemos de que el ascenso de la derecha está permitiendo que haya una crisis. Ahora, te consulto, Helio, ¿qué lecciones podemos sacar a partir de las especulaciones de divisas por parte de los agroindustriales y mineros para entender el carácter de clase del comercio exterior en Bolivia? ¿Qué lecciones aprender? Sí, nosotros desde la izquierda revolucionaria de la LORSI, hoy más que nunca, urge el monopolio del comercio exterior, ¿sí? Con el gobierno de Arce, pero más antes, el Estado boliviano podía controlar, ¿sí? A la ganancia de los empresarios o ver cuánto están ganando, más o menos tener una estimación, ¿sí? Ahora, con el convenio que te dije de la liberación de exportaciones, no tiene ningún control, ¿sí? Entonces los empresarios hacen lo que quieran. Entonces, como una lección importante, lo que nosotros por lo menos estamos pensando en la LORSI, en la organización, es el monopolio del comercio exterior. Todo pasa por el control de los trabajadores, ¿sí? Basta de que los empresarios ganen, ¿sí? A costa del hambre de los trabajadores. Es una gran lección, como otra también que estamos empezando a pensar, la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores, porque ahorita estamos a merced de los banqueros, por ejemplo, cuando digamos que te mandan dólares del exterior, ¿sí? Aquí los bancos te lo dan en bolivianos, ¿sí? No hay ninguna forma, vos puedes decir que me manden bolivianos mi familia o algo porque empieza a ver la crisis, no, los bancos aquí no te consultan nada y, por ejemplo, te diga 10 dólares y te lo cambian en bolivianos, te lo dan en bolivianos. No hay forma de condicionar ni nada a los banqueros. Entonces hay que nacionalizar la banca. Esa es otra lección que nosotros estamos viendo que tiene que pasar, que tiene que funcionar. Y eso sí ataca realmente el poder de los burgueses y de los capitalistas, ¿no? Bajo el control de los trabajadores. Ahora, Bajo el control de los trabajadores. ¿qué propone bueno, Arce y Levismo al respecto ante la crisis? No, ante la crisis, como te digo, entre comillas, confiaron en que los banqueros
van a poner sus dólares acá, confiaron en que los empresarios, los exportadores van a poner sus dólares porque aman Bolivia y todo eso. Es mentira, ¿sí? Lo que hace el arcismo es lavarle la cara a los empresarios, porque ayer nomás hizo un encuentro con todos estos empresarios, candidatos empresarios y candidatos de la derecha, como queriendo decir que ustedes piensan en Bolivia. No piensan nada en Bolivia ellos, porque toda su capital lo tienen allá y ahora lo que quieren es especular y ganar lo más que puedan. No les importa, no les importa. Lo que más quieren, por ejemplo, muchos de esos candidatos de la derecha son terriblemente fanáticos del imperialismo norteamericano. Ellos se quieren, si por ellos fuera Santa Cruz, fuera colonia norteamericana. ¿Sí? No quieren nada al país estos de derecha o estos empresarios. ¿Sí? Y entonces, pero el gobierno de Arce va y dice, no, pero por Bolivia nos juntamos y les lava la cara a todos estos derechosos, ¿no? Fíjate, Elio, lo que tú comentas es como si estuviéramos viendo una película en versión, bueno, boliviana, ¿no? Porque acá ese es un sector de la izquierda, cree todavía que existe una burguesía peruana nacional que nos va a ayudar a salir, pues, del subdesarrollo, o sea, hay esa creencia, ¿no? Por eso levantan, como tú has mencionado, políticas de conciliación de clases con el empresariado y creen que un gobierno de Frente Popular con ese empresariado nacional va a ayudar, en este caso al Perú, pues a salir del subdesarrollo y que los males de la sociedad se van a resolver dentro de este régimen. Nosotros también, al igual que ustedes, consideramos que esto no es posible, ¿no? No es Claro. posible, solamente rompiendo y levantando una política desde los trabajadores. Ahora, Claro, están porque también, sí, continúa, sí. permíteme añadir, porque nosotros como marxistas, ¿sí? Sabemos, ¿sí? Y como siempre reivindicamos, por ejemplo, a Lenin, cuando habló sobre el imperialismo, hizo una caracterización, tuvo un libro de caracterización del imperialismo, que hasta ahí, para 1905 creo lo sacó, ya los nacionalismos se habían muerto, porque surgió el imperialismo. El imperialismo no deja crecer otros países, no lo va a dejar. Por ejemplo, a nosotros nos venden la ilusión de que va a salir el litio y con el litio lo vamos a industrializar y el litio nos puede hacer una gran potencia, pero todos los artículos que hacen para el litio lo venden las empresas transnacionales y te condicionan para que se los vendas a ellos como materia prima. No te van a dar su tecnología para producir el litio. Entonces, bueno, estás condicionado por el imperialismo todo el tiempo. Entonces, en ese tiempo, Lenin tenía razón. Ya se acabó los nacionalismos. ¿Sí? Y hoy es el tiempo del imperialismo. ¿Sí? Y el imperialismo domina el mundo. Y eso nunca te van a dejar crecer. ¿Sí? Esas ilusiones que te vende el nacionalismo son terribles y nosotros lo estamos viviendo hoy en carne propia, ¿no? Muy bien, Helio, sí, correcto, coincido. Ahora, están también en Bolivia en un escenario preelectoral, al igual que en Perú estamos ya también, en Bolivia también. Ahora, ¿cómo las disputas internas del MAS, entre Evo y Arce, evidencian, en tu opinión, la descomposición del proyecto plurinacional? Sí, el proyecto plurinacional de inclusión a los indígenas, manejado bajo este sistema capitalista, es un saludo a la bandera, ¿sí? Porque nosotros, en el cada día, en el día a día, aquí en el Alto, donde yo vivo, en la ciudad, no se ha terminado con la discriminación, por ejemplo. ¿Sí? Ahora que están empezando a surgir estas formaciones de derecha, por ejemplo, hay un aire de derecha horrible, y entonces, por tanto, es racista, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, que lo hayan proscrito a Evo Morales es una ola en las redes sociales de discriminación total, ¿sí? Entonces, como te digo, o sea, la cuestión plurinacional puede sonar bonito, y si fuera real puede ser bueno para todos, pero el Estado nunca se preocupó porque eso sea estructural, ¿sí? Hoy sigue habiendo discriminación, todos los derechistas estos salen, había uno que es Marinkovic, el más radical, ¿sí? Que es totalmente racista, ¿sí? De donde viene Santa Cruz, salen todas estas organizaciones, todas estas organizaciones paramilitares que hubo, que hicieron el golpe, ¿sí? Se basaron bajo eso a discriminación, o sea, por ejemplo, en el golpe de Estado, en el Alto, nos decían que éramos salvajes, ¿sí? Porque salíamos a pelear contra el golpe de Estado que se estaba dando. Los salvajes se dieron cuenta de que era un golpe de Estado y no toda la clase media
que es estudiosa y todo, nunca dijeron que era golpe de Estado. Porque no habían militares, supuestamente, en su organigrama o como tienen la idea de un golpe. No, los salvajes del Alto se dieron cuenta que era un golpe de Estado y salieron a defender a Arce, que hoy Arce les está jugando sucio. ¿Sí? Le dio tanta a los empresarios, le dio tanto a estos golpistas que hoy tenemos que pagar las consecuencias de haber confiado en este señor que vendía encima socialismo y todo eso. Hoy no, la plurinacionalidad puede ser una gran bandera, pero hoy bajo la cuestión capitalista es un saludo nada más. Bien, sí, Helio, correcto. Como tú manifiestas, el sistema capitalista para el cual estamos enmarcados va a imposibilitar los cambios profundos, ¿no?, que aspiramos. Ahora, también tú has tocado que hay proscripciones que se están dando, ¿no? Entonces, en un escenario electoral que se está dando en Bolivia, marcado por esas proscripciones y deslegitimación que también has mencionado, ¿es viable para la clase trabajadora confiar en la vía electoral o se hace urgente construir un poder y una alternativa por fuera de estas y que cuestione la institucionalidad burguesa? Sí, lamentablemente hoy, como vos has mencionado, estamos en una cuestión electoral, la cual es muy proscriptiva, ¿sí? Han salido artículos de periódicos diciendo que solo millonarios pueden tener una sigla y hacer la campaña y todo, que excluye a un trabajador de poder ser candidato, ¿sí? Por ejemplo, todos, el MAS tiene plata de todo lo que tienen ahora, ¿sí? De todos los escenarios de corrupción que generaron, están peleando, han proscrito a Evo Morales ellos mismos en esa interna que tienen, pero todos los candidatos, como te digo, son de derecha y todos son millonarios. Todos son gente con plata. No hay un humilde trabajador o no, olvídate, no existe eso aquí. Entonces, la vía electoral, pensamos que nosotros puede ser un camino, ¿sí? Para los trabajadores, para que se empiece a ver la voz de los trabajadores, poder ganar un curul, por lo menos, para empezar a denunciar a los empresarios, empezar a denunciar que han precarizado a todos los trabajadores. El 80% en Bolivia de los trabajadores solamente tienen sindicato. Digo, el 20% nomás tiene sindicato, el 80% están precarizados, abandonados por la COP, ¿sí? Entonces, urge la necesidad, pero el problema que si esa estrategia electoral de los trabajadores no está ligada a la lucha, ¿sí? Es un proyecto oportunista. Tiene que estar ligada a la lucha, tiene que estar ligada a las bases de los trabajadores que hoy están precarizados, ¿sí? Porque solo electoralmente, solo siendo eso, no se va a poder. O sea, ya hay varios ejemplos. El mismo Evo Morales pensó que entrando a la vía electoral va a lograr algo, nada, se volvió un burgués más, Evo Morales. ¿Sí? Tiene su equipo de fútbol aquí en el país, ¿sí? Con toda la plata que tiene su equipo de fútbol, se volvió un burgués más, Evo Morales, porque precisamente abandonó la lucha, porque precisamente abandonó a los de abajo, a la gente humilde, pobre, que aún todavía cree en él, ¿sí? Nosotros no, nosotros desde la LORSI pensamos que podemos ir por la vía electoral, pero atada a la lucha, pero para denunciar el régimen capitalista, para denunciar que están precarizando, para denunciar que están a favor de los empresarios y para denunciar, ¿sí?, que la crisis la paguen los capitalistas, que lo paguen los millonarios, no los trabajadores. Hoy cuando está subiendo ya el pasaje, porque van a subir los combustibles, los trabajadores estamos pagando la crisis. Estos millonarios no. ¿Sí? Entonces nosotros usaríamos la usina electoral para eso, atada a la lucha y para denunciar el régimen de los empresarios y los ricos y millonarios, ¿no? Sí, correcto. Se hace muy necesario este hecho, ¿no? Porque como valga la redundancia, es necesario construir un partido de los y las trabajadores que tenga un carácter revolucionario, ¿no? Y cuando hablo de revolucionario me digo que cuestione el capitalismo, ¿no? Porque la gran izquierda, como te comenté detrás de cámaras, la sector de la gran izquierda acá en Perú, estoy seguro que es acá en Bolivia también, considera de que bajo el sistema capitalista pueden haber mejoras para la sociedad, y esto está demostrado pues que no es así, ¿no? No es posible, experiencias, la historia lo está demostrando, ¿no? Ahora,
¿Qué características debería tener ese partido para no repetir los errores de demás? Me refiero al Partido Revolucionario de los Trabajadores que hay que construir. ¿Qué características? Y cómo vincular la lucha inmediata por combustibles, por salarios, eh, con un programa socialista. Coméntanos, por favor, Elio. Sí, sí. En primer lugar, una de las características importantes, que es del acervo también de la vieja clase obrera boliviana, es la independencia política de los trabajadores. O sea, los trabajadores no podemos estar ni con el gobierno de turno, ¿sí? Y menos con los empresarios, que muchas veces son los patrones, ¿sí? La independencia política, por ejemplo, hoy, la Central Obrera Boliviana la ha pisoteado porque está de perro faldero del MAS, ¿sí? Del movimiento al socialismo, ha vendido y ha exterminado muchos sindicatos. Por ejemplo, yo vengo de un sindicato de Asana, del área aeronáutica, que tenía 50 años y Arce lo exterminó como si nada, ¿sí? Y con el cómplice que es la COP, ¿sí? Un nido de corrupción total. Ya. Entonces, Elio, la COP es la Central Obrera Boliviana, ¿correcto? sí, Sí. la Central Como Obrera Boliviana de acá del país. lo que acá en Perú sería la CGTP. Continúa, por Claro. favor. Entonces, nosotros, para hacer un PTR, una primera característica tendría que ser independencia política de los trabajadores. Ni estar con el gobierno y tampoco con la derecha o los empresarios, ¿no? Eso es importante y como te dije, otra característica tiene que estar atada a la lucha de los trabajadores, ¿sí? A los de abajo, a los que estamos sufriendo la crisis. Por ejemplo, nosotros en la LORCI hoy estamos con un sindicato que es el de aseo urbano, ¿sí? Que en el tiempo de la pandemia habían dicho que son héroes a estos compañeros de recojo de residuos. Hoy, ¿no? Los tratan, pero de lo peor, ¿sí? La más grande explotación, pero te puede sorprender. Les invito a ver nuestra página en TikTok y todo. De aseo urbano es terrible cómo es la explotación. Bueno, pero tiene que ser desde ahí abajo donde tiene que nacer este partido de trabajadores revolucionario, ¿no? Como una característica más, ¿no? Y obviamente, como te dije, como partes del programa, para esta crisis, por ejemplo, el monopolio del comercio exterior, la nacionalización de la banca, pero todo esto bajo control de los trabajadores, porque los trabajadores sabemos cómo funciona. Yo trabajaba en el aeropuerto, los gerentes se iban un mes en diciembre de vacaciones y los aeropuertos seguían funcionando, ¿sí? Entonces los trabajadores sabemos cómo funciona esa casta parasitaria de patrones, ¿sí? Se pueden ir y va a seguir funcionando, ¿sí? Y esa es la idea que queremos instalar nosotros. No necesitamos de estos gerentes o hoy, con la experiencia del MAS, de estos políticos que no producen nada, sino los trabajadores petroleros, los trabajadores en el área aeronáutica, los trabajadores mineros, son los que hacen la riqueza nacional de este país. Por tanto, ellos tienen que ser los encargados de manejar, ¿sí? Eso, Muy por lo bien. menos Sí, para no. darte un... No, Elio, creo que ese es muy bien, ¿no? Porque es la esencia también del pensamiento de Marx, ¿no? Que es la independencia política, la independencia de clase, ¿no? Siempre Marx y Engels cuando empezaron a postular y en el manifiesto comunista hablaba, pues, nosotros reivindicamos los intereses de la clase trabajadora. La burguesía que tenga su partido. Nosotros como trabajadores no tenemos por qué levantar un programa de la burguesía. Entonces, creo que es necesario porque hoy en día, ante la crisis que estamos viviendo, necesitamos una salida desde los y las trabajadoras, una salida que pelee por la independencia política, la independencia de clase y que tenga como norte el socialismo, ¿no? Solamente así podemos exterminar los males de la sociedad. Me ha gustado la entrevista, estimado Helio, algún comentario tal vez que se nos haya ido, algo que quisieras Sí. agregar. Añadir que sí, que como estamos manejando el marxismo, una pieza importante que tiene que también entender un PTR es el internacionalismo, la Correcto. solidaridad hoy, por ejemplo, con nuestros hermanos de Argentina, ¿sí? Con los jubilados que están sufriendo una represión brutal por este gobierno derechista, esa solidaridad internacional es fundamental, ¿sí? O las movilizaciones, por ejemplo, recién Israel volvió a bombardear, cuando hay un alto al fuego, volvió a bombardear y volvió a matar. Bueno, ese internacionalismo se tiene que ver con la juventud que hoy se está movilizando por Palestina, ¿sí? Para que de una vez se acabe con ese genocidio.
esa es una parte fundamental también que tiene que tener un partido de trabajadores revolucionario, al cual aspiramos construir aquí desde la LORCI, aquí en Bolivia. Correcto, Helio. Por eso también nuestro interés en seguir los acontecimientos de Bolivia, de nuestros hermanos de Argentina, de Chile, porque entendemos de que la lucha es de carácter internacional. No puede haber luchas aisladas. Sí, Te no, para mí agradezco. los hermanos peruanos tienen una gran historia de lucha, ¿sí? Sembraron mucho, ¿sí? Y entonces hoy es tiempo para empezar a salir para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, porque el futuro que les espera con la premonición que tenemos nosotros de crisis, guerras y revoluciones que quiere hacer la burguesía, que por ejemplo vieron ahí el Parlamento Europeo alemán aumentó el presupuesto de Presupuesto. guerra, Sí, bueno, y no tienen para después, para los migrantes, y no tienen para acá en Latinoamérica. Bueno, claro. entonces nosotros tenemos que Claro, no hay preparar a para los nuestras nuevas salarios, generaciones. pero hay para aumentar el presupuesto a la guerra, ¿no? Sí, sí, no hay para Claro. los jubilados, sí, sí. Bueno, ese es el futuro que le esperan a nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que armar y formar una generación que se atreva a quitarles el poder a estos burgueses. Sí, sí, se hace más, toda más fuerza este comentario, esta frase muy famosa de Rosa Luxemburgo, ¿no? O socialismo o barbarie, no hay otra idea. Bueno, bien, estimado Helio, un fuerte abrazo y gusto. A ver si coordinamos para nuevamente seguir monitoreando cómo va la lucha en Bolivia y los hermanos de la LORCI. Un fuerte abrazo, estimado Helio. Un abrazo a todo el Saludos, Perú, abrazo. saludos, campeón camarada.